Del poema, de la experiencia personal de su autor como directriz única de sentido. Sin embargo, por lo menos en la lírica que aprecio, el poema debe proyectar una vitalidad que le permite internarse en la memoria poética de sus lectores. Como ejemplo lo he mencionado, pienso en el Madrigal de Gutiérrez de Cetina, para muchos el primer gran poema escrito en los territorios de la Nueva España, y su permanencia viva en la tradición poética en español, misma que no está condicionada por el reconocimiento del nombre de Laura Gonzaga, musa a quien estaba dirigido dicho madrigal. De ahí que el poema debe de constituirse como manifestación estética de la experiencia y no como paño de lágrimas que dé cuenta de las vicisitudes de una existencia en particular. Sin más merodeo, la tensión y la flexión a través del uso del lenguaje tendrán que lograrse en el interior de la composición lírica y no en el espacio de una nota biográfica a pie de página. Estas escuetas reflexiones me surgen después de la lectura de una antología como Matat al jardinero del poeta Juan de Dios García, volumen que compendia poemas de 7 de sus libros. El estilo poético de este autor se distingue por un uso del lenguaje abierto para hablar sobre sus temas, me atrevo a pensar sus preocupaciones. Un discurso que sin fugarse del pensamiento complejo se construye desde un tono claro, desde una sencillez que logra, no pocas veces, dar un giro intempestivo dentro del desarrollo dialógico de sus textos. Al leer estas páginas, seremos partícipes de un pulso lírico que va tocando los terrenos del deseo, el amor, la música y la literatura, encontrando en su tratamiento, en el manejo del discurso, alzamientos que obligan demora en la mirada. Abro cita. Te propondría hoy 4 palabras: caricia, nieve, gaviota, retrato. Busca la cuerda que las una, yo ato los extremos del círculo que tú abras. Como he mencionado, tiendo a apreciar este tipo de poemas que funcionan como una respiración interiorizada, una respiración que por sí misma logra propagarse en quien la descifra. Justo de esa virtud creo que se desprende la sensación de diálogo inmediato al momento de leer Matat al jardinero. En este libro se reconoce una voz poética dotada de cierto desenfado, estado anímico bien dispuesto en los poemas, los cuales no caen en solemnidades, sino que saben fluir desde un tono conversacional, no por ello, insisto, menos complejo. Es decir, desde el coloquialismo se puede indagar sobre los dramas complejos de la existencia. Como muestra de ello tenemos a un autor clásico como Catulo o a uno no tan lejano como Jaime Sabinas. Un fragmento del poema Fútbol y Sober. Camus y el deportivo Montpensier, la bufanda culé, la milanesa, elegir entre un derbi y esa rubia, entre la supercopa y el examen de crítica moderna y comparada, cabeza de cerdo a los pies de figo, papá llorando porque baja el Cádiz en la sala de espera para quimio. Este fragmento me da pauta para mencionar otra de las constantes en el trabajo de Juan de Dios García, la cual es el uso de referentes culturales, los cuales pueden provenir del hemisferio popular o de lo que se conoce como alta cultura, abriendo el crisol de su pulso al mundo cotidiano, sin olvidar a los muertos que viven en la memoria de sus lectores. Esto es, la tradición literaria que se sube al autobús y que nos acompaña a pagar las cuentas del recibo de electricidad. En relación a esto, en el libro Ártico aparece un poema que funciona a la manera de una poética. Me refiero a literatura. Primero fueron esos profesores tomando por testigo a Juan Ramón. Nos dijeron, la rosa no puede vivir en ningún papel. Luego apareció el crítico ordenando, analizad la rosa. Por último, llegó Malcolm McLaren y gritó a sus soldados, arranquemos las rosas, matad al jardinero. Lo dejaron claro y me fui con ellos. Justamente, en este poema se sintetizan las constantes de las que he venido hablando. Un tono desenfadado, la utilización de referentes no estatuidos por el establishment, un discurso vocativo, una recreación del habla, ceñidos todos ellos por una mirada que tiende a lo subyacente más que a lo meramente descriptivo o prosístico, concentrando en muchos de los textos un vuelco inesperado. Este es el poema de un hombre que ha tomado un rumbo que no tiene marcha atrás.
Las injerencias sobre este texto podrían ser muchas. Al final del día, el lector también corre por las avenidas de la subjetividad. Sin embargo, lo que focalizo son los procedimientos ensayados en la poesía de Juan de Dios García, la cual por instancias me hace recordar ciertos derroteros de la obra de Charles Simic, en lo que se refiere al uso de una tonalidad llana y directa, pero que también puede proponer grados de hermetismo sin perder ese aliento de familiaridad. Habrá que subrayar que en la obra de este poeta existe una gran gama de exploraciones. Es un autor que ha ejecutado con acierto tanto el poema lacónico como el narrativo, un poeta que conquista en muchas de sus creaciones tanto la intensidad dramática como la reflexión doméstica. De ahí su interés, su valía. Partiendo de temas míticos como la paloma que liberó Noé, hasta el estruendo de Six Pistols en los cielos de la adolescencia, esta obra va generando resonancias en su camino, ya sean las instantáneas de un fotógrafo ciego, las fábulas subyacentes de un joven bebiendo en un bar al sur de España, hasta una hipotética conversación con Sísifo. Juan de Dios García, valga el lugar común, observa y escribe sobre el ápice que no se ha visto de las cosas, sobre ese punto latente que no se termina de conocer jamás. Cirugía, esto duele, enciende una cerilla, es una obra lenta, meticulosa, precisa, avanzar a ciegas abriéndose paso a través del pecho, llegar al centro del alma, conseguir que se abra como una flor saludando el nuevo día. Enciendo otra cerilla, todavía no he visto nada de lo que, imagino, debo encontrar. Por su tiempo, muchas gracias, y bueno, pues hay que leer a Juan de Dios García. Bueno, voy a decir algo muy tópico, ¿no? Que es que estoy emocionado de estar en México, que nunca había estado en México, y bueno, estoy extrañadamente emocionado porque en España siempre que dices que vas a viajar a México se imaginan que vas al DF o al Yucatán, ¿no? Y no se imaginan que vas a ir al norte, ¿no? Quiero dar las gracias al Instituto de Cultura Sinaolense, al MASIN y bueno, a todo ese ejército organizado de agentes culturales que estoy viendo estos días aquí en Culiacán, ¿no? Y estoy muy contento de que se haya publicado esta antología de mis poemas. ¿Se puede? Sí. Bueno. De mis poemas que Eduardo Ruiz Sosa me propuso. Bueno, tienes 3 libros publicados en España y algunas plaquettes. Las plaquettes son libros chiquititos de 8 o 9 poemas. En España es muy habitual, no sé si en México lo es, en España es muy habitual que cuando comienzas a escribir, aparte de publicar en revistas, de publicar poemas sueltos, pues te publiquen primero una plaquette, luego otra, luego ya un libro, entre el primer libro y el segundo libro quizá otra plaquette. O sea que tampoco tiene que ver con que seas un joven poeta, hay poetas consagrados que hacen plaquettes. Y me propuso para el lector mexicano hacer una antología de mi obra, ¿no? Porque el último libro, Un fotógrafo ciego, sí se distribuye muy bien, pero los 2 anteriores, bueno, tienen una distribución más cerrada, solamente se pueden comprar por internet y sin embargo el fotógrafo, el último sí se distribuye bien. Y me encantó esa idea, ¿no? Que me propuso Eduardo de publicar una antología y me insistía, es para el lector mexicano, nada más, o sea que no va a salir de México, ¿no? Y bueno, si os parece bien, pues os leo algún poema y lo comentamos. Me gustaría esto que fuese como una especie de diálogo, ¿no? con el público y con Fran, ¿no? Por supuesto. Un poema que ha hecho referencia a Fran se titula Hipo. Hipo es, bueno, yo soy un poeta. Antes era más lírico y conforme me voy haciendo mayor, pues me voy hacia la épica, no de forma total, pero me gusta lo épico lírico. O sea, me gusta, no llega a ser el poema narrativo, pero me gusta contar algo, contar algo en verso, ¿no? Y este poema titulado Hipo, digamos que se enmarca en una situación de el alcohol está muy presente en el último libro. Es un poema que pertenece al libro Un fotógrafo ciego y se trata de un hombre relativamente mayor, de edad avanzada, que ha vivido mucho y que, bueno, pues en la ciudad de donde yo vengo es una ciudad de costa mediterránea
y una ciudad de marcado carácter militar, en Cartagena de España, está llena de militares. Es raro la familia cartagenera que no tiene un militar. Mi padre no es de Cartagena, pero fue como médico militar hacia Cartagena. Mi padre era andaluz y lo destinaron como médico militar. Todo el mundo es militar en Cartagena. Y es muy habitual en la figura del militar, digamos, del marino, del militar de marina, que ha vivido mucho, ha viajado mucho por el mundo, no cobran grandes sueldos y terminan pues viudos o jubilados. Son gente que ha vivido muchas aventuras por el mundo y terminan pues en la barra de un bar contándole sus penas a una joven camarera guapa, que es lo que mucha gente espera encontrarse cuando está en la barra del bar, ¿no? Hipo. Estoy evaporándome en un bar del sur de España. Tengo la certeza de que el vino es verdad servida en barra. Eso decía el novio de Suzanne, el cornudo estudiante de artes plásticas. Me acuerdo de Suzanne, la americana. Afeitaba los miembros de los chicos con los que se acostaba antes de hacerlo. La higiene del varón, nos explicaba. Hombres latinos ser mucho peludos. Me acuerdo de canciones en francés, de aquella humillación tan oportuna, del rechazo de Laura, de Rocío, Pilar, Ana, Mar, Fátima. No sigo. Si no fueses tan joven, te diría que tomásemos la última en mi casa. A veces sueño que unos niños crean un círculo de piedras rodeándome y arrojan su tormenta contra mi cara ardiendo, y ese sueño es político. Gritamos libertad y llueve sangre, mangueras a presión contra la multitud, todo por defender, nada por conquistar. Hablamos de Alá, échame más vino y dame otra calada. Copas, mujeres, hash, a todo dije sí, por eso me embarqué. Vosotros no sabéis cómo es la noche escuchando un fandango en el Pacífico sin poder regresar a tu país, llorando como un crío ante la radio. Eso arde, no lo dudes. Pudiera yo tener la suerte tuya. Los cobardes no duermen en noches de tormenta. Me gusta un corazón pintado en la autovía, los tejados del pueblo de mis padres, los Cristos y las vírgenes barrocas, la mirada perdida de las jóvenes azafatas que explican con sus gestos las instrucciones para que te salves. Dios, qué coreografías, no dejéis de volar nunca conmigo. Me gusta cómo huelen las obreras, las tardes infantiles en el campo, 3 chiquillos pintándose los labios con el barro del huerto. Y me gusta la necesidad de nombrar las cosas: astrolabio, cretona, sicomoro. ¿Se puede pensar mientras miras cómo se sube las medias tu vecina de 20 años? Y aquel taxista loco ya no vive. Decía que las moscas eran ángeles y que los hombres éramos animales fantásticos. Un museo del ruido, eso es mi barrio. Me acuerdo de Isabel, le llamaban la chica que no duerme. No se recuperó de aquel verano. La ginebra agrietando su garganta. Ayer se tiró al mar. Un estibador vio su cuerpo rígido disfrazado de novia. Fue ridículo. Se puede amar callando, le aconsejé aquí mismo una mañana de soledad y coca. Sí, la vida es ridícula. Y todos terminamos en el mar. Después no ocurre nada, solamente termina una canción. Pues voy a leer no sé si sois muy futboleros aquí. Bueno, el deporte nacional en México es el fútbol también, ¿no? Aparte del béisbol. Y voy a leer ¿has leído un fragmento de Football is Over? Bueno, este poema, ¿sabes dónde está? ¿En qué página? A ver. Es un poema, bueno, debo decir que pertenece a mi segundo libro, Ártico, cuya semilla argumentativa, si se puede decir, en un poemario, el argumento, es la muerte del padre, ¿no? La muerte por enfermedad, un tumor cerebral, y
digamos que la teoría poético-filosófica de Ártico es la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad como concepto y la onda expansiva que crea cuando un ser querido enferma y anuncia su muerte. No es un infarto, no es un ictus, es decir, es una enfermedad anunciada en la que tienes un tiempo determinado, el familiar, el ser querido, tiene un tiempo determinado para despedirse del enfermo, ¿no? Por eso es la enfermedad tratada desde el que cuida al enfermo, ¿no? El que sufre de verdad es el enfermo, evidentemente, que es el que va a morir. Pero este libro va sobre los que están alrededor del enfermo, ¿no? Y utilizo la temática del fútbol. Voy a nombrar a futbolistas que son míticos en España, que a lo mejor no suenan, ¿no? Pero bueno, lo anuncio. Encono fue el primer portero negro, de raza negra, que hubo en España. Eso fue muy impactante en España. Ahora toda la Liga Europea está llena de jugadores de raza negra, pero cuando yo era un niño, en el año 82, Encono era el primer portero. Y además era muy curioso porque jugaba con pantalones largos, cuando los porteros siempre van con pantalones cortos, y él siempre llevaba pantalones largos. Voy a nombrar a Rincón. Rincón fue un jugador de Sevilla que, bueno, me parece esto una charla futbolística literaria. Fue legendario. Todos los nombres que voy a nombrar son la memoria sentimental futbolística de mi generación en España. Entonces Rincón era un jugador que marcó 8 goles en un 12 contra 1 contra Malta. Malta, que es un país chiquitito ahí, debajo de Grecia, y que casi toda Europa, digamos que lo ningunea un poco porque no destacan en nada. Y España tenía que colar 11 goles al equipo si quería ir al Mundial ese año. Y lo consiguió, ¿no? Entonces eso fue en el país algo muy, muy eufórico, ¿no? Bueno. Y la última referencia futbolista es Figo, que no sé si lo conoceréis, es un jugador. En España está el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Son como, bueno, no sé cuáles son los equipos aquí rivales del fútbol. Chivas América. Pues Figo jugaba en el Barcelona, era un jugador muy importante del Barcelona, y de un año para otro se fue al Real Madrid. Entonces hay una imagen muy famosa en la televisión española, yo creo que mundial, al que siga el fútbol, que es que cuando jugó, ya siendo del Real Madrid, jugó en el Camp Nou del Barça, le tiraron una cabeza de cerdo como símbolo de traidor justo cuando iba a lanzar un córner, ¿no? Y esa imagen se repite continuamente en España, siempre. Cada 2 semanas la dan en el telediario. El secuestro de Kini por la tele, pan, aceitunas, queso, mortadela, los cromos de la liga con olores, plastilina, cacao, sudor, viruta, Encono en el España 82, Rincón en el 12-1 contra Malta, regresando del pueblo en el Ibiza mientras un locutor pierde salud, sueño, calefacción, aire pesado, vapor en los cristales del domingo. Pasan semanas, cursos y partidos, Camille y el Deportivo Montpassier, la bufanda culé, la milanesa, elegir entre un derbi y esa rubia, entre la Supercopa y el examen de crítica moderna y comparada, cabeza de cerdo a los pies de Figo, papá llorando porque baja el Cádiz en la sala de espera para quimio. Los dos poemas que nos has hablado sobre ellos están como muy basados en tu ciudad, en cuando tú eras niño. Toda tu poesía ronda a través de esa idea de las cosas que como que estás más cerca de ellas. Sucede más en el último libro que en el primero. El primero se titula Nómada, y he tenido una evolución como escritor del universalismo intencionado hacia el localismo universal, si se puede llamar, ¿no? O sea, Salvador Dalí, por ejemplo, decía que Cadaqués era el centro del mundo, ¿no? Y Cadaqués es un pueblecito muy bonito de Cataluña, pero bueno, es un pueblo de pescadores normal y corriente, ¿no? Lo que pasa es que él lo convertía en un símbolo mágico, cósmico, en fin, como era Salvador Dalí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no lo había pensado, pero sí es verdad que utilizo
cosas cercanas, tangibles de mi vida cotidiana, de mi ciudad, de mi territorio. A mí me gusta definirme como un hombre del sur. Como en todos los países hay diferencias territoriales, ¿no? Y en España está muy marcada la diferencia de lo que dicen allí del chicarrón del norte, que son grandes, fuertes, más testarudos, menos calurosos, ¿no? Y los del sur, de Madrid para abajo, en general, porque todo esto es en general, somos más alegres, vivimos más en la calle, nos tocamos más, las chicas y los hombres, el sexo es mucho más libre, ¿no? Se entiende, es más natural, ¿no? En zonas del norte, ligar, no sé si dice ligar aquí, ¿no? Ligar entre echarse novia, o sea, ligar, ¿no? Ligar es más difícil, ¿no? Es más complicado. Y en ese aspecto sí es verdad que utilizo recursos culturales, incluso objetuales de mi realidad. Sí, es cierto. No sé si leer alguno en la onda que estás comentando. Cabo de Gata, por ejemplo. Cabo de Gata es una zona muy famosa del sur de España, está en Almería. Yo viví varios años en Andalucía. Mis padres son andaluces, de hecho. Y Cabo de Gata en la provincia de Almería es un lugar, un lugar muy fascinante, ¿no? O sea, es un parque natural, que es una playa salvaje, ¿no? No hay chiringuitos para tomar algo o para comerte un pescado frito como en las playas normales, ¿no? Entonces es una playa salvaje, ¿no? Y cerca de allí hay un desierto que utilizaron Sergio Leone, el director de cine de western, de Spaghetti Western, utilizó el territorio de Almería, o sea, muchísimos westerns famosos, el bueno, el feo y el malo, en fin, un montón de western clásicos han sido rodados en Almería, no en Estados Unidos, ¿no? Y ahí en esa zona de Almería están muy acostumbrados a que haya hijos bastardos de actores famosos de Hollywood que iban para allá, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico, no va con el poema, ¿no? Es una descripción del Cabo de Gata, filosófica, porque nombro a Zaratustra al final, ¿no? Cabo de Gata. Te hablaré de guitarras, juventud, baños de madrugada, el tacto frío de un pecho en el agua, placeres sumergidos en el tiempo. Coge esa caracola, escucha este equilibrio, cómo se derrumba un acantilado, cada piedra ocupando su lugar, cómo muerde la música del sur, la conquista de la naturaleza, despeinando las olas y las dunas, con qué lentitud trabajan la roca los artistas del mar y las corrientes. Zaratustra no ha muerto. Y siguiendo en la línea de utilizar el marco territorial y poetizarlo, pues cerca de mi ciudad hay un pueblecito que pertenece a la comarca de Cartagena que se llama San Javier. Hay una escuela de aviación y estuve hablando con un ingeniero. A mí me gusta mucho hablar con científicos, con gente. No me gusta hablar con escritores en general. Me gusta hablar con gente de otros oficios para vampirizarlos, ¿no? Y me cuentan muchas anécdotas, ¿no? Que utilizo continuamente para mis poemas, como yo creo que le pasa a casi todos los escritores, ¿no? Entonces, en mi ciudad la universidad es politécnica y no es humanística, no hay filosofía y letras, no, es solo ingenieros, químicos, etcétera, ¿no? Y hablando con un ingeniero me contó que en las pruebas de aviación que hacen los jóvenes pilotos hay un momento, me pareció poético y por eso enseguida me fui a escribir el poema, ¿no? En que haciendo las virguerías, las acrobacias, digamos, en el avión, ocurre de vez en cuando que los pilotos confunden el mar con el cielo, ¿no? Y se equivocan y en vez de ir hacia el cielo se estrellan con el mar, de tal manera que el mar de la zona de San Javier está lleno de aviones de jóvenes que murieron, ¿no? Estrellándose contra el mar. Se titula Inmersión este poema.
La Academia del Aire en San Javier hace pruebas de vuelo entre los jóvenes pilotos al final del primer curso. Casi todos superan esas prácticas y apenas suele haber dificultades. Sin embargo, hay veces en que alumnos aventajados no aprecian las leyes geométricas del viento, desafían las tácticas seguras y dibujan incautas acrobacias al subir, líneas firmes, círculos concéntricos. Pero hay unos segundos de total confusión y en tan solo un instante de igualdad visual entre el océano y el cielo, creyendo ascender, vuelan hacia abajo. Con una analogía hallan la muerte, estallando en el fondo del azul. Ocurre pocas veces, pero ocurre. Cabina y fuselaje, alas, todo ese metal pulverizado se convierte mañana en póstumo arrecife, memoria subacuática, cementerio marino. A mí me gusta contar la anécdota que provoca el poema, ¿no? Metamorfosis se titula este poema, dividido, son una especie de haikus, que en realidad no son haikus, pero bueno, son poemas breves con un chispazo, ¿no? Un chispazo visual. Y me lo inspiró un amigo que vive, es árabe, es de raza árabe, pero es budista, una cosa muy, muy rara, la verdad. Y además lo conocí haciendo el Camino de Santiago, que es, supongo lo conoceré, es el Camino en Santiago de Compostela, en España. Pues la gente del mundo entero pues va a visitar la tumba de Santiago Apóstol, y bueno, van gente de todo tipo de creencias, ateos, de todas las religiones, ¿no? Y en el camino, que todo el mundo, por lo menos en España, es una experiencia realmente, una experiencia profunda, ¿no? Te vas encontrando a gente de muy diversas partes del mundo, franceses, a lo mejor una mujer que tiene el hijo enfermo y entonces hace el camino para, en fin, todas las creencias, ¿no? Ilusiones, las fantasías de cada gente, ¿no? Y allí me encontré, a mitad de camino, a un profesor de yoga, Jalifa Mohamed Selam se llamaba, que era árabe, vive en Melilla actualmente. Bueno, esto es la época antes del celular, o sea, que es otra parte de la historia, ¿no? Existió un mundo antes de existir los celulares, ¿no? Y entonces, cuando la gente hacía el Camino de Santiago, pues no llamabas a tu casa, solo con un teléfono. Si lo veías en algún pueblecito, llamabas a tus papás: ya estoy aquí, estoy vivo. Y de tal manera que se creaba una sensación de aislamiento real, propicio para la elevación espiritual que suponía hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y allí te encuentras personajes de ese estilo tan curiosos, ¿no? Un hombre que era profesor de yoga, por un lado, leía a Krishnamurti, estaba obsesionado ¿cómo se dice? Era esa asceta, ¿no? Anacoreta, ¿no? O sea, actualmente vive en Marruecos con su esposa Rashida. Me escribo con él por carta, porque por supuesto él no tiene ni móvil ni nada, ¿no? No cree en todo eso. Y un perro, que tiene un perro, y sale a meditar. Y nos escribimos, hacemos algo muy antiguo, ¿no? Que es la correspondencia entre dos escritores, ¿no? Bueno, pues contándonos cosas. Intentas elevar el tono. Ya nadie escribe cartas en papel, ¿no? Yo solamente lo hago con esa persona, ¿no? Con Mohamed. Y esto es unas pequeñas postales paisajísticas y también metafísicas. Metamorfosis. Posada en un junco, a la mariposa le ha sorprendido la muerte. En breves instantes el sol la transformará en polvo, repartiéndola por la tierra. En la charca ha caído una flor amarilla, su tinte ha dado color al agua. El árbol, con las ramas abiertas, está entregado a la vida. Respiramos igual que el mar. Las plantas ofrecen todo su cuerpo. Cada instante ocurren sucesos maravillosos. Se oculta un manantial, brotan otros. Esa fruta no viene del árbol,
sino a través del árbol. Es un largo viaje. Voy a leer un poema un poco pesimista que dice así, no tiene título. La mujer que acaricio ahora es la misma que llorará mi enfermedad. ¿Cuál es el final de trayecto si el punto de partida es el desengaño? La vida nos invita a seguir buscando, a empujar los límites, a desear la rosa, aunque después nos diga que solo hay cipreses, ramas secas listas para la llama. Al principio prenden con lentitud, pero ese fuego posee el mismo peligro. Tarde o temprano va a convertirse en llamarada. Hasta las rosas de piedra han de marchitarse. Ah, los Sex Pistols, sí. Bueno, a mí me encantan los Sex Pistols, me encantan. Y bueno, a mí me atrae mucho... ¿Te refieres al de los Sex Pistols, el de la literatura o al de Nancy Spungen? Uno de los personajes de la historia del rock que más me atrae es Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, ¿no? Me atrae especialmente porque es el anti-rockstar, ¿no? O sea, Sid Vicious, normalmente el frontman, primero no era un frontman porque el cantante era Johnny Rotten, ¿no? Era el bajista, ¿no? Que el bajista en todos los grupos de rock siempre es un poco el invisible, ¿no? Y sin embargo, Sid Vicious es más famoso que el cantante, ¿no? Que Johnny Rotten, ¿no? Y bueno, fueron muy rompedores, como todos sabéis, y bueno, es una historia trágica, fascinante, porque su novia, Nancy Spungen, hay una película que se titula Sid y Nancy, ilustra esto muy bien. Su novia asesinó a su novia, ¿no? Asesinó a su novia, se alojaron en el Hotel Chelsea mítico de Nueva York, y bueno, pues era heroinómano, y en una de sus subidones, ¿no? Pues la asesinó y poco después se murió, ¿no? De sobredosis después. Entonces este poema es el momento antes, justo, en el que Sid Vicious ha tenido un cruce en su mente y va a asesinar a su novia. Porque estuvieron muchos días encerrados en la habitación antes de que esto ocurriese, ¿no? Drogándose, etc. Tocadiscos, aguja, tocadiscos, aguja, tocadiscos, tocadiscos, dándole vueltas una y otra vez hasta la enfermedad. Sobre el televisor, papel plata, cucharas calcinadas y comida podrida. ¿Morirías por mí?, preguntó Nancy, pero Sid solamente imaginaba animales de fábula, palmeras rojas, plátanos azules. Muchas gracias. Y me llama.